Buenas tardes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Procesal Penal en la primera sesión. Conviene en esta primera etapa diagramar cómo va a ser el planteamiento del curso. La idea es que este curso tenga tres etapas bien claras, bien definidas, para poder realizar un conocimiento de la materia. El primero es hacer una reseña de lo que es el derecho procesal, desde su origen hasta la fecha, porque como ha habido cambios de sistemas procesales, es para que se entienda más la, la mecánica de cómo se ha ido transformando el derecho procesal penal patrio. Luego vamos a ver lo que son las características del nuevo sistema procesal penal. O sea, en la reseña vamos a hablar de los diferentes sistemas y luego directamente del nuevo sistema que estamos hablando. O sea que son netamente diferenciadas. Uno es la historia y hablando de las generalidades de todos, y luego solamente del nuevo sistema procesal penal uruguayo. Y tercero, la última parte de la actividad va a ser justamente, sin caer en redundancias, la actividad, la función de la Policía Nacional en justamente el nuevo proceso penal uruguayo. La segunda transparencia que ustedes tienen enfrente a ustedes ya, que está acá, es empezar a hablar de lo que fue la historia del derecho procesal penal en Uruguay. Nuestra historia comienza con el Código de Instrucción Criminal, un código que es del año 1878, o sea que fue un código que tuvo una vigencia de 93 años. Vamos a ver después, cuando veamos de los sistemas y las diferenciaciones e inclusive de la actividad policial en el proceso penal, que este código, que yo le decía que estuvo 93 años de vigencia, y que vamos a analizar luego las diferencias entre uno y otro enseguida, tenía determinadas normas que ustedes tienen que darse cuenta que rigieron hasta el año 80. ¿Por qué? Porque en el año 80, al sancionarse lo que en ese momento fue una ley, 15.032, que por estar bajo un régimen autoritario, o sea, por estar dentro de una dictadura cívico-militar, luego, en el primer gobierno que vino de la democracia, en el año 1985, esa ley pasó a ser un decreto ley, porque como ustedes ya saben, a esta altura de su profesión, de su carrera profesional, no existía un parlamento libre. Por lo tanto, al no haber un parlamento libre, no se cumplía justamente con que fuera una ley, porque las leyes surgen del parlamento. Entonces, al no haber un parlamento, haber un consejo de Estado, era un decreto de ley. Pues hasta el año 80, yo quiero que ustedes se den cuenta hasta qué momento, o sea, hasta casi el final del siglo XX, rigió un código de instrucción criminal que venía de 1878. Les pido que hagan el ejercicio de pensar lo que era el 1878 y lo que era 1980. Pero además, no solamente eso, sino que en el medio de esa del año 1878 y 1980, por supuesto, está justamente el quiebre institucional de 73, pero un poquito antes, casualmente, el año 1969, y esto es totalmente opinión personal, no es una opinión solamente técnica, sino que es personal, el Uruguay concurre a Costa Rica, en donde en San José de Costa Rica, en su capital, se firma lo que se denominó el Tratado o Pacto de Derechos Humanos, denominado Pacto de San José de Costa Rica, que en realidad una o dos de sus, enunciaciones, disposiciones, son las que Uruguay no aplicó luego tampoco, no se aprobó, porque iban contra el espíritu uruguayo. Pero sinceramente, cuando Uruguay va en el 69 a Costa Rica, fue casi
a colaborar con el sistema americano. El sistema procesal uruguayo, que si bien es cierto que imperaba el Código Procesal Penal de 1878, tenía todos establecidos en la Constitución de la República. En la Constitución ya estaban establecidos, importaba aplicarlos en la práctica. Luego, cuando vuelve la democracia en 1985, entre las 3 leyes que se envían al Parlamento, las primeras leyes que se envían al Parlamento por el gobierno democrático electo de nuestro país, se sanciona la ley 15.737, que es justamente la que pone dentro del sistema jurídico nacional al Pacto de San José de Costa Rica. Ahí hay un artículo, el artículo 8º, ustedes lo ven ahí que está entre paréntesis, garantías judiciales, que bueno, ahí es donde hacía un poquito de ruido que hubiera una ley, 15.737, que tuviera garantías judiciales que, por ejemplo, permitían la presencia del abogado desde el inicio de la actuación procesal, cuando en Uruguay, bajo el imperio del artículo 15 y ya en el Código Procesal Penal del 80, porque ya estaba vigente hacía 5 años, no se permitía esa presencia del abogado, que lo vamos a ver enseguida cuando veamos cómo siguen el avance de la historia. Pero había ese tipo de doble juego, o sea, había un código del 80 que en la etapa presumarial no permitía, que vamos a ver enseguida ahora, en la presencia del abogado, y sí, la ley 15.737 que aprobaba el tratado, que lo convertía en ley nacional, y que un artículo 8º decía que había una especie de comunicación irrestricta con el letrado patrocinante de quien era imputado un delito, y en Uruguay no se cumplía. Estas leyes que marco acá son las leyes que después vamos a ver el por qué Uruguay tenía un sistema mixto y no un inquisitivo antes de la reforma. Bueno, ¿por qué? Porque el código del año 80, que viene a ser derogado justamente con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, tenía o se denominaba el procesamiento. Significaba que la persona podía quedar privada de libertad al inicio del proceso penal, o sea, sin sentencia condenatoria, o sea, con lo que se denominaba un auto de procesamiento, que para que el juez lo dictara, primero en un escueto lapso, porque si la Constitución se sigue, el juez tiene que terminar antes de las 48 horas de la detención, si la hipótesis era que la persona estaba privada de libertad, procesando o empezando un proceso, pero en libertad. ¿Por qué se podía hacer eso ahora antes del código? Bueno, porque hablamos de 2 leyes, la 15.859 y la 16.058, que son las leyes que permitieron que aquel código inquisitivo del 80 fuera reformado y bueno, hubiera posibilidad del señor juez, ¿tá?, que veremos después quién es, ya lo vamos a conversar enseguida en el proceso penal, que ese juez pudiera disponer el procesamiento de la persona, o sea, la sujeción a un proceso, pero estando en libertad. Por supuesto que estas leyes lo que pedían era una especie de requisito. ¿Y cuál era? Bueno, que la persona sometida a un proceso, recuerden ustedes, desde el año 80 hasta el año 2017, al 1 de noviembre entra en vigencia este nuevo código, este juez tenía que mirar a esa persona y ver si la persona era, primero, un primario absoluto. ¿Qué significaba? Que no tuviera antecedentes penales de ningún tipo. Segundo, que la pena que en definitiva hubiera de recaer allá en la sentencia definitiva no fue penitenciaría, o sea, que no fuera de 2 años en adelante, o sea, que la pena fuera de 24 meses para abajo. Y por último, que el hecho no causara conmoción pública, o sea, que la sociedad se sintiera ofendida si lo levantara un murmullo, que si la persona lograra esa libertad, si esperara ese proceso en libertad. Porque además es bueno decir esto, una vez que la persona era procesada sin prisión y esperaba la sentencia en libertad, no volvía luego con la sentencia a la prisión. No sé, ya lo logró y ya quedaba libre. Luego, el Uruguay tuvo, en el año 1997, y hubiera sido uno de los primeros países en tenerlo, un código procesal penal por audiencias públicas. O
sea, este código que entró a regir en el 17 podía haber entrado a regir en el 98. ¿Qué pasó? Bueno, que cuando se sanciona el código, se deja para junio del 98 su entrada en vigencia, y luego, por un problema económico, locativo, por falta de medios, tanto sea económicos como humanos, porque queda horrible decir medio humano, bueno, por falta de personal, no se entró en vigencia, y luego las sucesivas leyes, esa ley en realidad se denomina una vacatio ley, o sea, nunca entró en vigencia, porque no está ni derogada ni se promulgó. Por lo tanto, jurídicamente se denomina vacatio ley. Luego, en una reforma del año 2003, surge otra ley que lo que hace es posibilitar al juez que existieran penas alternativas a la reclusión. O sea, ya existía el procesamiento sin prisión, y en ese momento se sancionó una ley que dijera, bueno, en vez de prisión, bueno, que pusiera determinado tipo de actividad, por ejemplo, podía ser reclusión domiciliaria, sujeto a determinados controles, por ejemplo, con la Oficina de Seguimiento de Obras, la OLA, que la cosa era, bueno, fuera un procesamiento con prisión, pero que lo cumpliera fuera de la reclusión. Y luego, a raíz de que no pudo entrar en vigencia el código del 97, a raíz de que nuestro código ya no era un inquisitivo, sino que era un acusatorio mixto o morigerado, vamos a ver enseguida eso, surge una ley, que era la ley 17.773, de mayo del 2004, que reforma el artículo 113 de aquel código del 80, que se llamaba reserva de la instrucción, y pasa a llamarse garantía de los indagados, reserva de la instrucción e igualdad procesal, que autoriza la presencia del abogado en lo que se denominaba la etapa presumarial. ¿Cuál es la etapa presumarial? Bueno, es la etapa en la cual se está investigando el delito hasta que el juez decide procesarlo, donde entraría el sumario. Ustedes se dan cuenta que la Constitución de la República dice que una persona que pierde la libertad a las 24 horas tiene que ver al juez, y a las 48 horas lo más empezará el sumario. La idea es que el abogado trabajaba esas 48 horas. Bueno, se manejó un sistema en el cual la persona era llevada frente al juez inmediatamente, o se trataba de lo más rápido posible, y que entrara el abogado. ¿Por qué? Porque la presencia del abogado era en lo que se llama frente al juez. O sea, frente al juez, pues se decía judicialmente, no es en el juzgado. Donde el juez estuviera presente, el juez constituye despacho, bueno, si hay juez, hay abogado. Piensen que las horas no se cambiaron, o sea que las horas eran las mismas, porque la persona estaba privada de libertad desde el inicio. Si no estaba privada de libertad, se podía hacer un presumario que durara meses. Ahí mismo, ese mismo artículo reformado hablaba de un año de duración de presumario, que el juez podía pedir especialmente una prórroga si faltaban hacer determinadas pruebas, pero tomamos la posición de que la persona estuviera privada de libertad. Estaba privada de libertad, el plazo era muy exiguo y la función del abogado también era limitada. Lo que se debe recalcar, que vamos a ver después, es que ahí el abogado no interviene en ninguna etapa policial, siempre etapa judicial, o sea, siempre frente al juez. Vamos a ver ahora, como yo le decía a ustedes, el resumen de todo lo que dije, pero para que lo entiendan. Vimos la historia de cómo fue caminando el proceso penal uruguayo. Y ahora vamos a caer en lo que significa un sistema inquisitivo, todo lo que yo les fui diciendo. Este sistema inquisitivo que está puesto acá en la pantalla, que ustedes podrán ver ahora, que tenía 4 o 5 características, en realidad es el sistema inquisitivo del año 80 en adelante. ¿Por qué esta especie de definición? Bueno, porque el sistema inquisitivo uruguayo nace en el 80 con el Código Procesal Penal, la ley 15032 o decreto ley 1532,
con un sistema diferente al que existía antes del viejo SIC, el Código de Instrucción Criminal que rigió en Uruguay desde 1878 hasta 1980. ¿Por qué? Porque en aquel código, el SIC, había dos jueces, un juez de instrucción que instruía la causa hasta que procesaba a la persona y un juez penal que hacía lo que se llamaba el sumario en adelante y dictaba la sentencia. En este proceso inquisitivo del año 80 desaparece la figura del juez de instrucción, pasando a ser todos jueces penales, por lo que el juez que recibía la comunicación de la policía, que había una persona privada de libertad, vamos a verlo más adelante, era quien ordenaba que esa persona perdiera la libertad ambulatoria y que se le empezara a investigar por el delito, que se lo llevara frente a él, después que se hicieran determinadas averiguaciones e instrucciones, el juez lo recibía la carpeta de la policía y el juez decidía sobre la libertad o la prisión de quien era llevado como imputado de un delito. ¿Qué confusión había? Un poder que era de perseguir el delito y otro que era el de juzgar el delito. ¿Por qué? Porque ambos se confundían en la misma persona. ¿Tá? O sea, el juez era una especie de superhombre. ¿Por qué? Porque él mismo era el que hacía el proceso, empezaba el proceso, quiero decir, decidía la suerte de la persona y después continuaba entendiendo en todas las etapas propias del proceso. O sea, primero en el presumario, luego en el sumario, en la eventual ampliación sumarial, en el plenario y luego dictaba la sentencia. Estas dos últimas etapas, ahí ya era una especie de acusatorio el proceso, pero el juez era el mismo. O sea, si bien en el presumario, en el sumario, bueno, era pura y netamente inquisitivo, en el otro ya era un proceso que de ahí que sea mixto, que vamos a ver más adelante, pero igual era el mismo juez. Entonces, claro, ¿qué era? El imputado estaba en una situación, quiero decir, muy inferior al juez, porque el juez era el que decidía, además era él que decidía la libertad del imputado, el que había estado frente al juez varias veces en esas capaz que 24 o 48 horas, sin presencia del abogado, que recién entraba a tallar o a trabajar, con todo respeto, cuando el juez le daba el expediente al fiscal, después de haberlo instruido, le decía, mire, tome lo que yo averigüé, tome lo que yo investigué, fíjese lo que la policía me trajo, a ver qué ve usted de esto, y ya que está me lo pide. El fiscal miraba la carpeta y decía, bueno, este hombre cometió el delito de hurto, ¿puede usted procesar a fulano de tal por el delito de hurto? De ahí sí aparecía la figura del abogado, no importa si es particular confianza o de oficio, y empezaba el trabajo del abogado. En esa etapa, como dice la Constitución de la República. Por supuesto que el proceso era totalmente secreto. Imagínense que la persona, el abogado se enteraba de todo lo que pasó antes, los testigos, la prueba, todo, en el momento que decía, tome, fíjese en el expediente. Por supuesto que era totalmente, digamos que la balanza se volcaba para un solo lado. Y también el sistema inquisitivo tenía lo que se denominaba el sistema de prueba legal o tasada, o sea, que el valor probatorio estaba fijado por la ley. Este era el inquisitivo puro. Yo adelanté un poquito el mixto, pero es para que ustedes lo vean. Vamos a ver ahora lo que pasaba en Uruguay luego de las diferentes reformas que fueron habiendo en Uruguay desde el 80, el procesamiento sin prisión, las penas alternativas y luego la presencia del abogado, ¿tá? Y a su vez también, antes de todo eso, el mismo sistema, porque yo le decía en el proceso, había un sistema también dentro del proceso que lo cambiaba, que yo lo nombré hoy, antes, y hoy lo voy a nombrar ahora porque ahora estoy hablando justamente del mixto. ¿Qué significa un proceso mixto? Bueno, yo estoy diciéndole que venía diciendo, hay elementos típicamente del inquisitivo, el código es inquisitivo, y se mezclan elementos del acusatorio. ¿Está?
Si nos ponemos a pensar, en el código del 80, técnicamente el imputado ya era responsable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los poderes tiene el tribunal y no se parte del principio de inocencia. Para nada, por más que lo dijera, no se parte. ¿Por qué? Hoy ya estaba en una sola persona que decidía y frente a la persona tenía un inconveniente que era empezar a ser desde el inicio una persona que perdía la libertad por el procesamiento y no por la sentencia. En lo que tiene que ver, por ejemplo, a que el juez que decidía sobre la libertad seguía entendido en el proceso. Por más que en la etapa tanto sea de la ampliación sumarial y que en la etapa del plenario, que es la última etapa antes de que el fiscal hiciera la acusación fiscal y luego que se da la sentencia, la persona hacía su prueba y manifestaba su... Entonces ahí empezaba a ser, ahí sí prima en el código mismo, no ya en la reforma, en el código mismo prima el sistema acusatorio. Pero fíjense, hasta que en el año 2004 no se reforma el artículo 113 o se reforma con el ingreso del abogado, con la ley 17.773, el abogado no ingresaba. O sea, ahí tenemos otro elemento, o sea, que la etapa de ampliación sumarial y el plenario tiene elementos acusatorios, que los procesamientos sin prisión y la reforma del año 2004, que el abogado puede entrar en la etapa presumarial, que puede interrogar testigos, que puede ofrecer prueba, lo convertía en un sistema totalmente mixto. Y ahora quiero pararme antes de ingresar al sistema general acusatorio, que va a ser objeto de la próxima clase, de la próxima sesión. El sistema acusatorio como tal es, vamos a ver también en la sesión que viene todos los principios, o no sé si en la que viene o empezaremos o lo veremos a todos. En realidad, el juez ya no es parte del proceso. El juez es independiente, es un tercero, con todo respeto a la palabra, capaz que tercero no es bien la palabra, es independiente porque tiene que ser imparcial. A él tiene que llegarle lo que el fiscal va a investigar junto con la policía, que veremos más adelante, teniendo presente que está en la misma posición la fiscalía que el encausado con su abogado, y en eso es lo que va a plantear el fiscal frente al juez. O sea, además del principio de libertad, hay un principio de igualdad entre quien acusa, que es el fiscal, y el imputado con su abogado. Y a su vez, que esa libertad que perdía el imputado con el procesamiento, que salva las excepciones del procesamiento sin prisión, ya no va a ser el principio, sino que es la excepción, porque la libertad en el sistema acusatorio se pierde con la sentencia definitiva de primera instancia. Vamos a ver ahora, perdón, sentencia ejecutoriada, perdón, que no sea, que sea consentida, quise decir, o si no, cuando es recurrida, bueno, una vez se culminan todos los trámites. Es contradictorio, ¿por qué? Porque la fiscalía presenta pruebas que las tiene que conocer la defensa, que va a presentar su prueba, y ahí empieza el manejo del proceso. Y esto que habla acá es que el juez se va a enfrentar a dos partes iguales, en contradicción, por supuesto, que cada uno va a hacer su propia prueba, y el juez, sin tener que remitirse a ningún tipo de regla predeterminada, él va a decidir con libertad. Pues si el fiscal le pide algo y el defensor dice otra cosa,
y el juez no se convence, no va a formalizar a la persona. Le va a decir, mire, fiscal, tráigame más pruebas y ahí podemos conversar un poquito, a ver si puedo o no formalizar, porque además todo es público y todo es oral. Y acá no hay la posibilidad de que el fiscal y el juez tengan aquellas reuniones que llamaban antes de coordinación, por lo cual llegaba a un acuerdo de cómo se investigaba un delito. ¿Por qué? Porque como el fiscal investigaba a veces conjuntamente con el juez, me refiero al año antes del año 2017, uno escuchaba, ay, sí, hay una reunión de coordinación, la policía, el juez y el fiscal. El fiscal y el juez sí tienen que coordinar, por supuesto, pero ¿cómo va a coordinar el juez si el juez no puede saber? Él tiene que estar totalmente ajeno al proceso, a él tiene que llegarle al proceso, por eso que después veremos cómo es el sistema acusatorio, cómo se diferencian las diferentes etapas con diferentes jueces para poder ver de qué manera se va llevando el proceso sin contaminar el juez. De ahí que, repito, contradictorio, imparcialidad del juez, igualdad de partes del fiscal y el defensor, el imputado con su defensor, con todas las pruebas arriba de la mesa, no hay testigos sorpresas, no hay cosas ocultas, para la salvedad de que podemos llegar a decir algún testigo protegido, y por supuesto el proceso es público y es oral. Se acabó aquellas toneladas de papel que no conducían a nada. Bueno, hoy se busca la concentración, la contradicción y la oralidad. Vamos a dejar por hoy esta primera sesión y después en la que viene vamos a empezar a redondear conceptos para empezar a trabajar un poquito lo que tiene que ver con el sistema puro acusatorio que empezó a regir en Uruguay a partir del año 2017. Hasta luego.